Nadie quiso salvar al niño rechazado, excepto el caballo que todos temían. El patrón de tierras levantó al niño mudo del suelo como si fuera un costal de papas. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Frente a todos, lo arrojó contra el corral viejo, donde dormían los burros enfermos. El niño, cubierto de tierra, con las rodillas peladas y los labios partidos por el frío, apenas se movía. La tía solo miraba de lejos, cruzada de brazos, como si ya se hubiera rendido. «Este niño no sirve ni para espantar cuervos», escupó el patrón antes de subirse a su camioneta nueva. Los demás bajaron la mirada. Una anciana se persignó en silencio. Un perro ladró, y entre los matorrales, en lo alto del cerro, un caballo negro observaba. Nadie lo vio. Nadie excepto el niño, que alzó los ojos con el último hilo de fuerza que le quedaba. Lo que nadie imaginaba es que ese animal, el más temido por todos, sería el único dispuesto a salvarlo. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Qué harías si encontraras a un niño dormido en la paja, con un gallo picoteándole la cara y nadie en todo el rancho pareciera notarlo? La lluvia había golpeado fuerte esa madrugada. El techo de lámina oxidada goteaba justo sobre los pies de Tomás, mojando su cobija delgada como papel periódico. El niño no se movía. Acostado en el rincón del granero, junto al costal de alimento para gallinas, tenía la cara sucia de tierra seca y una marca morada en el brazo. Una gallina caminaba sobre su estómago como si fuera suelo. El gallo, más agresivo, le soltó un picotazo en la mejilla. Tomás abrió los ojos. No gritó, nunca gritaba. Desde la cocina se oía la radio vieja de la tía a todo volumen, con un corrido desafinado sobre tractores nuevos y hombres de sombrero. El olor a café rancio llenaba el aire. Nadie preguntó si el niño había dormido bien. «Ya párate, que pareces perro sin dueño», gritó la mujer sin mirarlo. «Tienes que sacar las cubetas de agua antes que venga el patrón». Tomás se puso de pie sin emitir un solo sonido. Cojeaba un poco, agarró la cubeta abollada, cruzó el patio lleno de lodo y se dirigió al pozo. El sol todavía no salía por completo, pero los gallos ya cantaban como locos. En el corral, una vaca flaca mugía con desesperación. En el cielo, las nubes bajas parecían tragar la montaña. Al llegar al pozo, Tomás se detuvo. Había huellas en la tierra húmeda, grandes, redondas. No eran de vaca ni de burro, eran frescas, como si alguien o algo hubiera estado allí durante la noche. Miró hacia el cerro, no vio nada, solo maleza, piedras y el viejo molino de viento que giraba con un quejido largo y oxidado. Pero algo no cuadraba. El aire olía distinto, no a estiércol, como siempre, sino a cuero mojado, tierra viva, sudor animal. Tomás bajó la cubeta con la soga. El chirrido de la polea le sacó un escalofrío. Cuando jaló para subirla, escuchó un relincho lejano. Se quedó inmóvil. No era un burro, ni uno de los caballos viejos del patrón. Era más grave, más largo, como un eco que venía desde adentro de la montaña. A media mañana, el rancho bullía de actividad. Los peones cargaban pacas, reparaban cercos y los más viejos limpiaban los establos. El patrón no había llegado, pero todos sabían que venía a revisar si su nuevo potro, traído de Jalisco, seguía encerrado. Valía más que todos los jornaleros juntos. Tomás se mantenía al margen, observaba, silencioso como siempre. No hablaba porque no podía, pero eso no significaba que no entendiera. De hecho, lo entendía todo mejor que muchos. Fue entonces cuando lo vio, una silueta en el borde del cerro, rápida, negra, enorme. Parpadeó, ya no estaba. Sintió que algo dentro de él se encendía. «Oye tú», le gritó un peón, «el patrón quiere que limpies el gallinero, está lleno de mierda hasta el techo». Tomás se encogió de hombros, agarró el rastrillo. Mientras caminaba, no dejaba de mirar hacia la colina.
Esa sombra no era cualquier animal, y aunque nadie lo supiera aún, él había sido visto también. Esa noche, mientras los demás dormían, Tomás volvió a salir. No dijo a dónde iba, pero su mirada apuntaba hacia el mismo cerro donde se había perdido su padre, años atrás. Y sobre todo, hacia donde había desaparecido esa criatura de ojos brillantes que lo observaba en silencio. La maestra cerró el cuaderno con fuerza, como si el simple acto de corregir los dibujos de Tomás le causara fastidio. «Este niño no necesita clases», dijo bajito pero con tono firme. «Necesita otra cosa». En el salón de madera los demás niños cuchicheaban. Algunos reían por lo bajo. Uno, el más burlón, imitó un chillido de cerdo mientras señalaba a Tomás. Otro le lanzó una bolita de papel al cuello. El niño no reaccionó. Solo se quedó ahí, quieto, con su cuaderno en las piernas, apretando el lápiz con fuerza. Había dibujado al caballo negro otra vez, esta vez con más detalles, las crines al viento, los ojos intensos, los cascos levantando polvo. Nadie entendía por qué, si no hablaba, dibujaba tanto, pero para Tomás esas figuras eran su única voz. Lo que no podía decir con palabras, lo dejaba en el papel. En el recreo, se fue a sentar solo bajo el árbol seco junto al corral viejo de la escuelita. Desde ahí veía el camino de tierra que bajaba del cerro. Lo miraba como quien espera algo o a alguien. Fue entonces que se acercó uno de los niños, con una sonrisa torcida y una rama en la mano. «A ver, mudo», le dijo mientras levantaba la rama como si fuera un bastón. «Si no puedes hablar, ¿puedes ladrar?». El golpe fue seco. Tomás se protegió con el brazo, pero la rama le rasgó la camisa. No lloró. Nunca lloraba. «¡Ya déjalo, César!», gritó una niña desde lejos, sin mucho convencimiento. El otro niño escupió cerca de él y se fue corriendo entre risas. Tomás se quedó agachado, sobándose el brazo. Al levantar la vista, sus ojos no tenían rabia, ni miedo, solo una tristeza quieta, profunda, como si ya estuviera acostumbrado. Ese día no regresó en la camioneta escolar. Caminó solo por el sendero polvoriento que cruza el maizal, con su cuaderno bajo el brazo. Los surcos estaban secos. Las hojas de las milpas crujían al paso del viento. Al pasar frente a una de las casas del pueblo, una mujer cerró la ventana con brusquedad. Otro hombre, que afilaba un machete en el patio, lo miró con desconfianza. «Dicen que ese niño atrae cosas raras», murmuró. «Desde que se murió su papá, no ha parado la desgracia. Y la madre, ni se diga», respondió su esposa asomándose. «Que en paz descanse, pero desde que esa familia llegó, las vacas abortan y el río se secó». Tomás escuchaba todo. No entendía cada palabra, pero reconocía los tonos, las miradas, los portazos. Nadie lo quería allí, ni siquiera su tía. Cuando llegó al rancho, el portón estaba cerrado con tranca. Tuvo que meterse por debajo, ensuciándose aún más. Al entrar, lo primero que vio fue a su tía, discutiendo con un hombre de traje y botas lustradas. «Le digo que no me interesa», dijo ella, cruzada de brazos. «Aquí nadie quiere ese dinero». «Usted no habla por todos», contestó el hombre, con voz tranquila pero firme. «Don Severiano solo quiere mejorar la zona, maquinaria buena, riego, tractores, productividad. Ya es hora de dejar las vacas flacas y las gallinas sueltas y llenar el cerro de cables, ¿no?», escupió la mujer. «Esas máquinas matan la tierra». El hombre la miró. Luego miró a Tomás, que los observaba desde detrás de un pilar. «Ese niño suyo, ¿es cierto lo que dicen?», preguntó bajando la voz. La mujer no respondió. Solo se dio media vuelta y entró a la casa, dejando la puerta abierta. Tomás no entró. Caminó hacia el gallinero y se sentó junto al bebedero de barro. El sol se escondía detrás de la montaña y el cielo se llenaba de nubes violetas. De pronto, algo lo hizo girar la cabeza. Un relincho, lejano, pero claro. Tomás se levantó de golpe. Caminó hacia el borde del potrero, donde la cerca estaba rota desde hace semanas.
Se apoyó en un tronco viejo y escudriñó la ladera. Nada, pero el aire volvió a oler distinto, a cuero mojado, a animal libre. Cerró los ojos. Por un instante se sintió menos solo. Esa noche volvió a dormir en el granero. La lluvia comenzó de nuevo, con fuerza, pero él no se tapó. Abrazó su cuaderno contra el pecho y en su mente el caballo negro galopaba entre relámpagos. Algo venía, no sabía qué, pero lo esperaba con el corazón despierto. No es cualquier bestia. Ese animal no deja huellas y cuando relincha, hasta los perros se esconden bajo la cama, dijo el peón mientras afilaba su machete con calma. Los niños lo rodeaban en semicírculo, sentados sobre piedras o en la tierra seca. Era día de descanso en el rancho y como cada domingo, el más viejo de los jornaleros, un hombre flaco con sombrero ancho y dientes de oro, contaba historias junto al tanque de agua. Tomás se mantenía al margen, medio escondido detrás de unos costales. No se reía como los demás, solo escuchaba con los ojos bien abiertos y el cuaderno en las rodillas. Dicen que si te lo topas de frente, lo primero que ves son sus ojos. El peón bajó la voz. Negros como carbón mojado, y que si no volteas la mirada, te muestra todo lo que vas a perder antes de morir. Uno de los niños soltó una carcajada nerviosa. Ay, don Pablo, ya mejor cuéntenos la del tesoro enterrado. Esa no da miedo. ¿Miedo?, dijo él, clavando el machete en el tronco frente a todos. ¿Tú crees que a mí me da miedo un caballo? No, niño. A mí me da miedo el silencio de los cerros. Eso sí, porque cuando todo se calla, es que él anda cerca. Tomás bajó la mirada. En su cuaderno, el dibujo iba tomando forma. El cuerpo musculoso del animal, la melena larga que caía como sombra, los cascos levantando polvo. Era el tercero que hacía en esa semana, cada vez con más detalles, cada vez más real. Don Pablo siguió hablando. Contó que el caballo había sido visto por primera vez cuando una tormenta partió en dos el campanario de la iglesia vieja, que su dueño original había muerto aplastado por una carreta, y desde entonces el animal vagaba por los cerros como si buscara algo, o a alguien. Nadie ha podido domarlo, nadie se atreve. Y los que lo han intentado terminan mal, agregó con una mirada seria. Yo vi uno hace años, un muchacho que le quiso poner riendas. Lo encontraron 2 días después, con los ojos abiertos y la boca llena de tierra. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Un gallo cantó a lo lejos. El viento levantó un remolino de hojas secas. ¿Y si no es malo?, se atrevió a decir una niña. ¿Y si solo está solo como nosotros? El peón no respondió. Se acomodó el sombrero y se levantó. Uno no sabe lo que hay dentro de una bestia así. Y cuando no se sabe, mejor no tentar. Esa noche, Tomás volvió a dibujar. Lo hizo con furia, como si las manos se movieran solas, como si conociera al caballo desde antes. Cada línea del crin era una caricia, cada sombra del lomo, un secreto. El gallinero olía a paja vieja y excremento, pero él no sentía nada. Solo escuchaba allá lejos un sonido hueco, como un galope perdido entre las piedras. La tía entró de golpe, con la linterna apuntando directo a sus ojos. ¿Sigues con esos monitos? Mejor ponte a hacer algo útil. Le quitó el cuaderno de un manotazo, lo miró de reojo. Siempre el mismo animal. Ya te va a aparecer en sueños, y ahí sí no me vengas con sustos. Lo aventó al suelo y se fue refunfuñando. Tomás recogió las hojas arrugadas y las abrazó como si fueran lo único suyo en el mundo. 2 días después, mientras cargaba leña al costado del rancho, algo llamó su atención. En la tierra húmeda, justo junto al canal seco, había una huella, grande, profunda, con la forma exacta de un casco de caballo. Se arrodilló, la tocó con los dedos, todavía estaba fresca, miró a su alrededor. Nadie. Alzó la vista hacia la colina. Allí, entre los arbustos secos, una figura oscura se desvanecía como humo. No era un sueño, no era una historia, era real y lo estaba esperando. Si no hubieran subido a ese cerro estarían vivos. Pero claro,
Ella siempre creyó que podía andar por donde le daba la gana, dijo la mujer mientras echaba agua hirviendo sobre la ropa sucia. Tomás estaba agachado, separando los frijoles en un plato de peltre. No levantó la vista. Ya conocía esa voz, conocía ese tono. Lo había escuchado cada semana desde que llegó a esa casa, desde que los bajaron de la patrulla rural con una bolsa negra y una maleta rota. La tía Nilda seguía hablando como si el niño no estuviera ahí. Tu madre era igual de terca que tú. Mira nomás, muda y todo, pero igual de necio. Qué casualidad, ¿no? Que después del accidente te quedaste callado para siempre, como si no quisieras contar lo que viste. Tomás tragó saliva. Sentía el calor del agua en las manos, aunque no lo tocara. Quiso decir algo, quiso gritar, pero de su garganta no salió ni aire. La mujer se acercó y le soltó una cachetada seca, sin mucha fuerza, pero con desprecio. No me mires así, tú no tienes derecho a juzgarme. Bastante favor te hice al traerte aquí. Nadie más te quería, nadie. Y si sigues soñando con ese animal maldito, un día también vas a terminar muerto en la sierra, como tus padres. Se fue, dejando la puerta abierta. El viento entró con olor a humo y leña. La tarde caía encima de la chacra como una manta pesada. Tomás se levantó, caminó hasta el gallinero, se sentó en su rincón, junto al costal de maíz, y metió la mano bajo la tierra suelta. Sacó una pequeña caja de metal oxidada. Dentro, un relicario colgado en un hilo de zapatero. Lo abrió con cuidado. La foto estaba gastada, pero todavía se veía. Una mujer morena, con trenzas largas y sonrisa de madre buena. A su lado, un hombre con sombrero, brazos cruzados y una mirada dura pero honesta. Sus padres. Tomás apoyó la cabeza en la pared de madera. Cerró los ojos. Recordó la última vez que los vio. Era una mañana como esta. El sol apenas salía. Su madre lo abrazó fuerte y le dijo algo al oído. Algo que él no entendió del todo, pero que sonó a promesa. Su padre lo subió a la carreta, le dio una manzana y le dijo que cuidara de la casa. «Vamos a regresar antes de que anochezca», dijo ella, dándole un beso en la frente. Nunca volvieron. Dijeron que se habían caído por un barranco, que los encontraron hechos pedazos entre las piedras, pero nadie subió a buscarlos. Nadie más que don Lucho, que regresó con los cuerpos cubiertos en una lona y la mirada apagada. No había huellas, fue lo único que dijo, como si el cerro se los hubiera tragado. Desde ese día, Tomás no habló más, y en su cabeza la imagen del caballo negro empezó a aparecer, primero como un sueño, luego como dibujo y finalmente como una presencia. Esa noche, mientras la tía dormía y el viento azotaba las ventanas, Tomás salió descalzo al patio. Llevaba el relicario colgado al cuello y el cuaderno abrazado contra el pecho. Subió la colina que daba al pozo viejo. El pasto le cortaba los tobillos. La luna estaba alta, redonda, silenciosa. Cuando llegó al borde del corral abandonado, se detuvo. Allí, entre las sombras, algo se movió. No era un perro, no era un burro. Dos ojos lo miraban desde la oscuridad. Brillaban como brasas. Tomás no retrocedió. Dio un paso más y otro. El caballo no se movió, solo lo miraba. Y entonces, sin decir palabra, Tomás abrió el cuaderno. Le mostró el dibujo. Lo levantó con manos temblorosas. El viento sopló fuerte. La hoja se dobló, pero no voló. El caballo relinchó, grave, profundo, y luego desapareció. No corrió, no huyó, solo dejó de estar. Pero Tomás sintió algo, una certeza, una conexión que no podía explicarse. Como si por primera vez desde que perdió a sus padres, alguien o algo lo hubiera escuchado. La noche se había echado encima con una quietud rara. No se oían los grillos, ni el chillido de los cerdos, solo el vaivén del viento rozando las láminas del techo, como si alguien pasara los dedos por ellas. Tomás no podía dormir. Daba vueltas en su camita de paja con la cobija hasta la nariz, los ojos abiertos clavados en el techo. La tía había apagado la lámpara temprano, molesta porque él no había terminado de recoger la leña.
no haces nada bien. Si al menos hablaras, podrías pedir disculpas. Le soltó antes de apagar la luz. Pero Tomás no pensaba en la leña. Pensaba en los ojos que había visto entre las sombras del corral, en el dibujo que seguía guardado debajo de su camisa, contra el pecho, ya arrugado pero intacto. Y sobre todo, pensaba en su madre, en la forma en que le apretaba los hombros al despedirse, como si supiera que ese sería el último abrazo. El aire se sentía más frío que otras noches. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando escuchó un sonido seco en el patio, como un golpe suave sobre la tierra. Se sentó, aguzando el oído. Nada. Volvió a recostarse. Entonces lo escuchó. Un relincho, largo, grave, doloroso. Se le detuvo el corazón. No era un relincho de los caballos viejos del patrón, ni de los burros del vecino. Ese tenía algo distinto, como si viniera de lejos, y a la vez, de adentro de la tierra. Tomás se levantó sin pensarlo. Caminó descalzo hasta la puerta del gallinero y la empujó con cuidado para no hacer ruido. El frío le pegó de golpe, pero no volvió atrás. Cruzó el patio despacio, con el cuaderno en la mano. El cielo estaba oscuro, sin luna, pero los maizales al fondo parecían moverse solos, como si algo pasara entre ellos. Se detuvo. Escuchó otro relincho, más cerca. Una silueta alta y negra cruzó entre las milpas. No corrió, caminaba lento, firme, pesado. Tomás no vio el cuerpo completo, solo un destello del lomo mojado por el rocío, la forma curva del cuello y la mirada, dos ojos intensos que se clavaron en él apenas por un segundo. El niño dio un paso adelante, pero el crujido de una rama bajo su pie hizo que la sombra desapareciera entre el maizal. El viento sopló fuerte en ese momento, como si quisiera borrar todo. Tomás se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. No tenía miedo, ¿o sí? Pero no del tipo que hace huir, era otra cosa, una mezcla de asombro, deseo y una tristeza que le apretaba el pecho. Ese caballo no era una leyenda, estaba vivo, estaba ahí y lo había visto. Volvió al granero caminando despacio. No sabía qué significaba todo eso, pero algo dentro de él ya no era el mismo. Se sentó en su rincón, sacó el cuaderno, abrió en una hoja nueva y, a la luz tenue de la vela que escondía entre las maderas, dibujó de memoria lo que acababa de ver, la silueta en medio del maizal, los ojos brillando en la oscuridad, el cuerpo como una sombra viva. Cuando terminó, cerró los ojos. Por primera vez en años, deseó hablar, no para pedir ayuda, no para defenderse, sino para decirle al mundo que algo grande venía, que el caballo estaba ahí y que de algún modo venía por él. El polvo de la brecha se levantaba como humo cuando las camionetas negras bajaron del cerro. Se oían desde lejos. Motores nuevos, ruidosos, distintos a los tractores viejos de los campesinos. Traían música fuerte, risas falsas y hombres de botas limpias que no sabían lo que era embarrarse las manos. Tomás miraba desde la entrada del rancho. Su tía salió rápido, con la blusa mal abrochada y el cabello recogido a las prisas. Nadie le avisó que vendrían, pero todos sabían lo que significaba cuando aparecía ese tipo de gente. Problemas o promesas que sabían a trampa. Del asiento trasero de la primera camioneta bajó un hombre alto, con sombrero nuevo, cinturón de piel gruesa y camisa de botones brillantes. Caminaba con paso seguro, como si el pueblo le perteneciera desde siempre. Todos lo conocían, aunque nadie lo nombraba en voz alta. Severiano Galván, el patrón de tierras, el que había comprado la mitad de los ranchos del valle en los últimos 5 años. El que decía que iba a levantar la región, pero a cambio dejaba a las familias sin parcela ni pasto para sus animales. Detrás de él bajaron 2 jóvenes vestidos igual, con carpetas bajo el brazo y celulares en mano. «Buenos días, gente trabajadora», dijo Severiano, alzando la voz y sonriendo como si saludara a una cámara. «Qué gusto ver caras conocidas. Hoy venimos a platicar con ustedes de progreso, de futuro,
Se formó un círculo tenso. La mayoría de los vecinos salieron de sus casas con expresión seria. Don Lucho, el más viejo del rancho, se acomodó la gorra y cruzó los brazos. A su lado, dos mujeres cargaban a sus bebés envueltos en rebozos desteñidos. Había silencio. Nadie aplaudía. «Venimos a ofrecer algo real», continuó Severiano sacando una hoja brillante de la carpeta. «Tractores nuevos, maquinaria moderna, riego por aspersión, pasto mejorado, alimento importado. Ustedes ya no tendrían que pelear con la tierra seca. Nosotros haríamos el trabajo duro y ustedes recibirían el beneficio». Una voz tímida salió del fondo. «¿Y las vacas?». Severiano sonrió, condescendiente. «Las suyas ya no servirían, señora. Son viejas, de raza mala. Nosotros traeríamos ganado nuevo, de alto rendimiento. Angus, Brangus, pura calidad. Ustedes podrían quedarse en la zona si quisieran, como empleados». Un murmullo incómodo recorrió el grupo. Tomás observaba todo. No entendía bien las palabras técnicas, pero sí entendía los rostros. Vio los ojos de don Lucho apagarse poco a poco. El hombre miró al suelo, como si estuviera enterrando algo. «¿Y cuánto nos van a pagar por la tierra?», preguntó un campesino con voz áspera. «Lo justo», respondió uno de los asistentes, abriendo una carpeta. «A cambio de algo que ya no les da nada. Vamos, sean honestos. ¿Cuántos kilos de maíz sacaron este año? ¿Cuántas cabezas de ganado se les murieron de sed?». Silencio. Severiano aprovechó para rematar. «Ya es hora de dejar el pasado atrás. La tierra ya no se trabaja con arado ni con bestias viejas. Lo que necesitamos es visión. Y ustedes tienen dos opciones: avanzar o quedarse mirando cómo los demás se van». Don Lucho dio un paso al frente, se quitó la gorra, miró directo a Severiano. «Usted habla bonito, joven, pero la tierra no es de uno solo. La tierra es como una madre vieja, se cuida aunque ya no dé leche». Alguien aplaudió, apenas un golpe de manos, pero bastó para romper el hechizo. Severiano no respondió. Dio media vuelta, sonriendo aún, pero sin alegría. «Vamos a darles tiempo para pensarlo», dijo subiendo a la camioneta. «No se queden dormidos, la modernidad no espera a nadie». Y se fueron, dejando polvo y tensión flotando en el aire. Tomás sintió algo apretarle el pecho, miró a don Lucho, que volvió a ponerse la gorra y caminó de regreso al rancho, lento, con los hombros caídos. Sabía que ese momento iba a cambiar todo, que la amenaza no era solo la sequía ni la pobreza. Ahora lo que venía era algo más fuerte y más peligroso. Al principio subía despacio, solo hasta donde la tía no lo podía ver desde el patio. Cuidaba cada paso, como si el cerro pudiera morderlo si pisaba donde no debía. El sendero no estaba marcado, pero Tomás lo reconocía sin mapa. Era el mismo que sus padres tomaron aquella mañana, el mismo que lo llamaba cada vez que soñaba con el caballo. No llevaba nada más que el cuaderno, una galleta dura en el bolsillo y el relicario colgado al cuello. No hablaba, pero sí escuchaba. Y allá arriba, el silencio decía muchas cosas. La primera vez que vio al caballo desde lejos, creyó estar imaginando. Fue apenas un destello entre los matorrales, un cuerpo enorme, negro, que se deslizaba por la colina como sombra viva. No había ruido de cascos ni hojas movidas, solo la certeza de que no estaba solo. No intentó acercarse, solo se quedó ahí, en cuclillas, mirándolo desde detrás de una piedra. El animal lo miró también, aunque fuera desde lejos. Se quedaron así por varios segundos. No fue miedo, fue otra cosa, como si se reconocieran. Tomás bajó sin decir nada, y al día siguiente volvió a subir. Esa tarde, el sol pegaba fuerte, pero allá arriba corría un viento frío que olía a eucalipto y a tierra mojada. El niño se detuvo a mitad del cerro jadeando. No era fácil subir con los pies descalzos, pero él ya conocía la tierra. Sabía dónde pisar y dónde no. Había aprendido solo. Cuando llegó a la parte plana, donde la maleza era más baja, algo llamó su atención.
Una piedra grande, medio enterrada, con formas raras talladas en la superficie. No eran letras, eran símbolos, espirales, líneas curvas, figuras de animales. Se agachó, pasó los dedos por encima. Estaban frías, pero suaves, antiguas. Sentía que no era la primera vez que las veía. Cerró los ojos y por un momento juró oír una voz, lejana, como un canto. Abrió el cuaderno, lo apoyó sobre la piedra y empezó a dibujar. No al caballo esta vez. Dibujó los símbolos, uno por uno, con cuidado, como si al hacerlo los despertara. No se dio cuenta cuánto tiempo pasó. Solo supo que el cielo empezó a tornarse naranja y que una sombra se movía detrás de los arbustos. El corazón le dio un brinco. Ahí estaba, el caballo, más cerca que nunca. Estaba parado entre dos árboles secos, con la cabeza alta y la melena al viento. No se movía, solo lo miraba. Tomás no se levantó. No intentó alcanzarlo. Solo levantó el cuaderno. Le mostró la hoja con los dibujos de la piedra. El caballo inclinó levemente la cabeza, como si entendiera. Un trueno sonó a lo lejos, el viento se hizo más fuerte, y de un parpadeo a otro, el animal ya no estaba. Tomás se quedó solo con la piedra y los símbolos. Guardó el cuaderno con cuidado, se puso el relicario bajo la camisa y empezó a bajar. Pero ahora era distinto. Ya no subía solo por curiosidad. Subía porque había algo allá arriba que lo esperaba. Algo más viejo que el pueblo, más profundo que las palabras, y él ya no tenía miedo. Si ves al caballo, no lo sigas, dijo el viejo sin dejar de mirar el café que removía lentamente. No todos regresan. Don Lucho lo soltó así, entre sorbo y sorbo, como quien no quiere asustar, pero tampoco mentir. Su voz raspaba como lija. Tenía las manos llenas de grietas, como la tierra que cultivaba. Tomás lo escuchaba desde el borde de la banca, con el cuaderno cerrado sobre las piernas. «A mi hermano le pasó», continuó el viejo. «Lo vio una noche, cerquita del potrero alto. Dijo que los ojos del animal le hablaron, que le mostraron cosas que no entendió. A la mañana siguiente su mula lo trajo de regreso, pero él no volvió a ser el mismo. Ya no hablaba, igualito que tú». Tomás no parpadeaba, lo escuchaba todo como si cada palabra se le tatuara en el pecho. «No es un animal cualquiera», dijo el viejo bajando la voz. «Es de otro tiempo, o de otro lado. Algunos dicen que protege el cerro, otros que lo castiga». El niño bajó la mirada. Dibujó en la tierra con el dedo una espiral, igual a la de la piedra que había encontrado. Don Lucho lo vio, frunció el ceño. «Tú ya lo viste, ¿verdad?» Tomás no respondió, pero el silencio fue más claro que un sí. El viejo suspiró, le dio una palmada en el hombro. «No te metas en donde no te llaman, hijo. A veces lo que parece un regalo es prueba». Esa noche el aire estaba más quieto que de costumbre. El rancho dormía temprano, como si todos sintieran que algo rondaba cerca. Incluso los perros no ladraban. Tomás salió en silencio, con una bolsita de manta colgando de la muñeca. Caminó descalzo por el pasto frío, cruzando el corral vacío y el maizal que crujía con cada paso. Llegó al potrero prohibido poco antes de la medianoche. Era un terreno abandonado, con una cerca caída y un viejo bebedero de piedra cubierto de musgo. Nadie lo usaba desde que una tormenta reventó los postes y mató una res. Pero Tomás lo conocía bien. Era el mismo lugar donde había visto al caballo por primera vez, donde sintió que alguien lo miraba desde la oscuridad. Se arrodilló junto al bebedero, abrió la bolsita, sacó un trozo de pan duro y una pizca de sal. Lo acomodó sobre una piedra plana, como si supiera exactamente cómo hacerlo. No lo había aprendido en ningún libro. Era instinto, memoria vieja. Se quedó ahí en silencio, con las manos cruzadas sobre el pecho. El viento empezó a soplar, suave primero, luego más fuerte. Las ramas crujieron, el bebedero vibró levemente como si algo lo tocara por dentro. Y entonces, un sonido. Huf, 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 pasos lentos, casco contra tierra. Tomás levantó la vista.
No lo vio del todo, pero lo sintió. Detrás de los arbustos, al borde del claro. La sombra inmensa, los ojos, fijos. No tuvo miedo, se puso de pie, despacio, estiró la mano hacia la piedra con la ofrenda, la tomó y la levantó, ofreciéndola al aire. El viento se detuvo, todo quedó en pausa, y de pronto el pan desapareció, la sal también. Tomás parpadeó, el caballo ya no estaba, solo quedaba una huella, grande, firme, justo frente al bebedero. Y sobre la piedra, una trenza de crin negra, trenzada con hilo fino, como si alguien, en algún lugar, también le hubiera dejado un regalo. El niño lo tomó con cuidado, se lo guardó en el bolsillo y caminó de regreso al rancho, más despierto que nunca. El escándalo comenzó al amanecer, cuando uno de los peones gritó desde el fondo del corral grande: «¡La cadena está rota!». Todos dejaron lo que hacían. Los perros ladraban como locos y las gallinas volaban en círculos, nerviosas. El encargado, un hombre moreno de sombrero roto y voz áspera, llegó corriendo con el machete desenvainado. Varios lo siguieron. La cadena que cerraba la zona de los caballos de cría, la parte más cuidada del rancho de Severiano, estaba en el suelo, hecha pedazos. No parecía cortada, sino reventada desde dentro. La tranca de madera estaba astillada y en el suelo, huellas. «Eso no lo hizo ningún burro», murmuró uno de los peones agachado mirando la tierra. «Mire nomás el tamaño». «¿Y el potro de Jalisco?», preguntó el encargado. Corrieron a revisar. Estaba ahí, temblando de miedo en un rincón del corral, sudado, con espuma en el hocico. No tenía ni una herida, pero no dejaba de mirar hacia el cerro. «Yo vi algo anoche», dijo otro joven tembloroso. «Estaba pasando cerca del almacén cuando escuché el relincho, pero no era como los de aquí, era más grave, como un trueno bajito. Y luego vi algo grande, muy grande, negro, no caminaba, parecía flotar entre los árboles. El encargado lo cayó con la mano. «No digas idioteces». Pero nadie se rió, porque todos lo estaban pensando. El patrón llegó una hora después en su camioneta. No le gustaban los rumores, menos los que hablaban de cosas que él no podía controlar. «Busquen cámaras, pongan más luz. Si algo se metió, hay que atraparlo», dijo con la mandíbula apretada. «Lo último que necesitamos son historias de fantasmas». En el rancho de Nilda, la noticia llegó rápido. «¿Oíste lo de la cadena rota?», le dijo un vecino por encima de la cerca. «Dicen que fue el caballo negro, el de la leyenda». Nilda hizo una mueca como si no creyera, pero esa noche cerró todas las ventanas con trancas. Encendió una vela y la dejó junto a la imagen del Santo Niño. «Y tú», le dijo a Tomás, señalándolo con el dedo, «ni se te ocurra salir. Si te veo rondando el potrero, te encierro con candado. Ya basta de tus tonterías». Tomás no respondió. La miró en silencio, sin miedo, sin rabia, solo con algo firme en los ojos, algo que Nilda no supo descifrar. Esa misma noche, cuando la mujer se quedó dormida en su silla, con los pies sobre el banquito y un rosario enredado entre los dedos, Tomás se escabulló por la parte trasera del gallinero. Llevaba el cuaderno en una mano y el mechón de crin negra en el bolsillo. Caminó despacio, como siempre, pero sin titubear. Cruzó el maizal, ahora más alto y más oscuro, hasta llegar a la cerca que daba al potrero prohibido. Allí, junto al tronco caído, encontró algo nuevo, una marca en la tierra, no una huella, una figura, un círculo con una línea cruzada al centro. Tomás se arrodilló, tocó la figura con los dedos. La tierra estaba tibia, como si alguien acabara de estar ahí. Alzó la vista. La oscuridad era espesa, pero él ya no la sentía pesada. Se sentía acompañado. Una ráfaga de viento le revolvió el cabello. Lejos, muy lejos, un relincho, bajo, profundo, como si la montaña respirara, y por primera vez el niño sonrió. La tormenta llegó sin aviso, como esas cosas que uno no espera, pero que parecen llevar días acumulándose en el cielo. Tomás ya estaba a medio cerro,
cuando vio la primera nube oscura tragarse el sol. Había salido temprano, con el cuaderno bajo el brazo, decidido a seguir las marcas que había visto la noche anterior. No le importó el frío, ni el barro que empezaba a ablandar los caminos. Había algo en su pecho que empujaba con fuerza, como si lo llamaran desde dentro de la montaña. El primer trueno lo hizo detenerse, un rugido lejano, como si el cielo se partiera por dentro. Y luego la lluvia, pesada, dura, de esas que te empapan en segundos. Tomás quiso dar media vuelta, pero el lodo le jugó una mala pasada. El pie resbaló, perdió el equilibrio y cayó de lado. El cuaderno salió volando, aterrizó abierto en un charco. El golpe fue seco en la cadera, sintió cómo el aire se le escapaba del cuerpo. Intentó moverse, no pudo. La lluvia le pegaba en la cara. El agua corría por su cuello, fría como cuchillo. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo. Intentó gritar, nada, ni un quejido, solo su respiración entrecortada como un susurro ahogado por el viento. Parpadeó y entonces lo sintió, una respiración caliente, fuerte, cerca. No era viento, no era su imaginación. Abrió los ojos lentamente. Frente a él, a escasos centímetros, dos ojos enormes lo miraban, oscuros, profundos, pero no vacíos. El caballo estaba ahí, de verdad. El pelaje negro brillaba bajo la lluvia. Las crines le caían sobre el rostro como hilos mojados. Su pecho subía y bajaba con calma. No parecía asustado, tampoco furioso, solo presente. Tomás no podía moverse, ni falta que hacía. El caballo bajó la cabeza. Su hocico rozó la mejilla del niño, empapada de lodo. Luego, como si supiera lo que debía hacer, rodeó el cuerpo con su cuello fuerte y tibio. Tomás sintió algo raro, como si el cuerpo se le aflojara, pero sin dolor, como si por primera vez en años alguien lo abrazara. Lloró, no por miedo, ni por el golpe. Lloró porque entendió que no estaba solo, porque esos ojos tan diferentes a los de todos no lo miraban con pena ni desprecio. Lo miraban como igual. La tormenta siguió rugiendo en lo alto. El cerro temblaba con cada trueno. Pero ahí, en medio del barro y la oscuridad, un niño mudo y un caballo rechazado compartían el mismo latido. Y eso, aunque nadie más lo supiera, cambió el destino de ambos para siempre. La tierra vibró antes de que el trueno sonara. Fue uno de esos rayos que no avisan. Partió el cielo en dos y cayó directo sobre el techo del granero viejo del rancho de Severiano. En segundos, el fuego agarró fuerza como si algo lo hubiera estado esperando. Las llamas salieron disparadas por las tejas rotas, iluminando el corral con un brillo anaranjado y feroz. ¡Fuego!, gritó uno de los peones. ¡Se está quemando el galpón! Las campanas improvisadas empezaron a sonar. Cubetas, gritos, carreras, todos salieron con lo que tuvieran a la mano. Una mujer arrastraba a sus hijos. Otro sacaba costales de alimento. Los animales relinchaban, mugían, huían como podían. Nadie se dio cuenta de que Tomás no estaba. Tomás había salido en silencio, como siempre, siguiendo el cerro. Quería volver al lugar de la ofrenda. El caballo lo había tocado, lo había sentido. Tenía que regresar. Pero cuando bajaba por la parte trasera del potrero, la luz del fuego se alzó en el cielo como una señal. Se detuvo. Olía a leña vieja, pero también a algo más, a peligro, a despedida. Corrió hacia el rancho. A medio camino, el humo ya bajaba por los caminos. Tosía, apenas podía ver, y entonces lo escuchó. Un relincho familiar, desesperado. No era el caballo negro. Era uno de los potrillos encerrados. Sin pensar, se metió entre los corrales. El humo lo cegaba, el calor lo tumbaba, tropezó, cayó junto a un bebedero, se raspó las rodillas. Trató de levantarse, pero la pierna le dolía. El fuego ya estaba cerca, muy cerca. Gritó sin voz. Nadie lo oyó. Desde la casa grande, Nilda alcanzó a ver el fuego desde lejos. Abrió la puerta de golpe. ¿Y el niño?, preguntó por inercia más que por cariño.
Un vecino se encogió de hombros. No lo vi. A lo mejor está con los animales. Ya ves cómo le gusta andar por ahí. Ella cerró la puerta. No dijo nada más. Ese niño va a ser mi ruina, murmuró entre dientes, y se fue a buscar agua sin voltear. Nadie lo buscó, nadie preguntó por él. Todos estaban ocupados salvando lo suyo. El calor quemaba. El cuerpo de Tomás no respondía. Cerró los ojos. Sintió que todo se desvanecía, que la tierra se le escapaba. Pero entonces, una sombra, un golpe seco en el suelo, y esa respiración, esa que ya conocía. El caballo negro apareció entre el humo, como un relámpago sin trueno. No relinchó, no pateó, solo se acercó. Tomás lo miró, medio consciente. El animal bajó la cabeza. Lo empujó con el hocico, 1, 2 veces. Después se agachó, se colocó a su lado y esperó. Desde la cima del cerro, un relámpago iluminó la escena por un instante. Un niño mudo, cubierto de ceniza. Un caballo negro, inmenso, protegiéndolo con su cuerpo. Nadie lo vio, nadie, excepto el cerro, y la montaña guardó el secreto. El fuego siguió, pero no tocó esa parte del potrero. El humo subió, pero se desvió. Y el niño, poco a poco, empezó a respirar. ¿Y tú qué harías si vieras a un niño abandonado, atrapado entre el fuego, y solo un animal se atreviera a salvarlo? Déjanos un comentario con tu opinión. Queremos saber desde dónde nos ves, porque estas son historias que tocan el alma. El cuerpo de Tomás estaba tendido boca abajo, cubierto de ceniza y lodo, justo al borde del corral caído. La lluvia había empezado a golpear con más fuerza, pero el fuego aún rugía en los galpones, pintando todo de rojo y humo. Los peones corrían sin rumbo. Algunos ya daban por perdida esa parte del rancho. Lo importante era salvar lo que quedaba de maquinaria y alimento. Nadie miró hacia donde él yacía, nadie lo buscaba, pero entonces entre las lenguas de fuego apareció una silueta. Alta, negra, majestuosa. El caballo. Sombra caminaba despacio, pero sin dudar. Los cascos golpeaban el barro, salpicando, como si no sintiera miedo del calor ni del caos. Nadie lo veía, o nadie quería verlo. Llegó hasta el niño, se agachó, olfateó su rostro, lo tocó con el hocico, suave. Tomás no respondía. Sombra lo empujó un poco más fuerte. Nada. Y entonces hizo lo impensable. Con cuidado, metió los dientes entre la camisa rota del niño y empezó a jalarlo, despacio, centímetro a centímetro, hacia la parte trasera del terreno donde el fuego aún no había llegado. Sus patas se hundían en el barro, pero no paraba. Pasaron cerca de los tanques vacíos, de los costales quemados, de los restos de un cerco derribado, hasta que llegaron a la ladera. Y ahí, sin que nadie lo supiera, Sombra llevó a Tomás por un paso oculto entre la maleza, hacia una quebrada profunda, protegida por la montaña. Ese lugar no aparecía en ningún mapa. Ni los peones, ni Severiano, ni siquiera don Lucho lo conocían. Era como si la tierra se lo hubiera guardado para sí, esperando el momento justo. Había agua limpia corriendo entre las piedras. Un sauce enorme daba sombra. Y entre los árboles, el canto de los grillos era el único sonido. Sombra dejó a Tomás junto a una roca, al borde del arroyo. Lo empujó con el hocico una vez más. El niño tosió. Apenas, pero fue suficiente. Estaba vivo. El caballo se quedó a su lado, respirando tranquilo. Cerró los ojos, como si también él necesitara descansar. Al día siguiente, el rancho estaba lleno de humo. El incendio había dejado daños grandes, pero no totales. El patrón revisaba con furia los restos, maldiciendo bajo la lluvia débil. ¿Y el niño?, preguntó un peón con voz baja. ¿El mudo? ¿Alguien lo vio? Tal vez se fue al cerro y no regresó, dijo otro. O se quemó allá atrás. Nadie lo vio salir. Nilda, al escuchar los rumores, no reaccionó de inmediato. Siguió lavando una olla, como si nada. Si no regresó fue porque quiso, dijo, sin levantar la vista. Él siempre se metía donde no debía.
Que Dios lo tenga en su gloria. Nadie dijo nada. Era más fácil suponer que se había perdido, que la lluvia lo arrastró, que el fuego lo alcanzó. Más fácil que aceptar otra verdad. Esa misma tarde, los niños del pueblo empezaron a decir que vieron algo extraño durante la tormenta. Uno aseguró que un caballo negro cruzó el patio a toda velocidad, con algo colgando de la boca. «Yo lo vi», decía con los ojos grandes. «Llevaba al niño, lo juro, como si lo cargara». Don Lucho escuchó desde lejos. No dijo nada, pero por dentro algo se le revolvía en el pecho. Sabía que el cerro no suelta a quien no quiere, y que si el caballo lo había llevado, no era para hacerle daño, era para salvarlo. Un niño desaparece en medio de un incendio. Nadie lo busca, nadie pregunta, solo un animal, rechazado, temido, solitario, se atreve a ir por él. ¿Qué harías tú si supieras que el único que salvó al niño fue un caballo? ¿Confiarías en esa criatura? ¿O seguirías temiéndole como todos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos ves, porque esta es una de esas historias que tocan el alma. Lo primero que sintió fue el frío, no el del viento, sino el de la piedra contra su espalda. Luego, el sonido, un murmullo de agua corriendo entre piedras, como si la montaña respirara despacito. Tomás abrió los ojos. Todo era verde, hojas altas, ramas torcidas y una luz suave filtrándose entre los árboles. Intentó moverse. El cuerpo no respondía del todo. Le dolía la pierna. La cabeza le pesaba. Pero no había fuego. No había gritos. Solo ese lugar escondido, protegido. Y entonces lo vio. Sombra. Ahí estaba, parado frente a él como un guardián. El pelo mojado, brillante, con los ojos clavados en los suyos. No hizo ningún movimiento brusco. Solo se acercó, bajó la cabeza y empujó con el hocico una hoja grande, doblada como cuenco. Tenía agua limpia. Tomás la tomó con las dos manos. Tembloroso, bebió despacio y sin darse cuenta, sonrió. La primera sonrisa en días, tal vez semanas. Sombra no se movió de su lado en toda la mañana. Cada tanto se alejaba unos pasos, rompía con el hocico unas ramas secas y volvía. Acercaba el cuerpo para darle sombra. Le rascaba suavemente la pierna con el hocico, como si supiera que ahí dolía más. Tomás no entendía cómo, pero todo tenía sentido. El caballo no era solo un animal, era compañía, cuidado, presencia. Por la tarde, el niño logró sentarse. Se abrazó las piernas y observó el lugar. Había algo sagrado en ese rincón. Raíces gruesas salían de la tierra como venas. Las piedras tenían formas redondeadas, como si alguien las hubiera moldeado. Y cerca de donde descansaba, una pequeña formación de rocas con símbolos tallados. No eran simples garabatos, eran parecidos a los de la piedra que había encontrado días atrás. Tomás los tocó, cerró los ojos y sintió un calor leve en el pecho. El relicario lo sacó, lo abrió. Su madre sonreía como siempre. Sombra lo miró. El niño lo acercó al caballo. No dijo nada. No hacía falta. El animal inclinó la cabeza, como si entendiera. Cuando cayó la tarde, Sombra se acostó a pocos pasos. Tomás, ahora más firme, gateó hasta el arroyo. Se lavó el rostro. La sangre seca se fue con el agua fría. Miró su reflejo. Se vio sucio, golpeado, pero distinto. Ya no era el niño del gallinero. Algo en sus ojos había cambiado. Mientras el cielo se pintaba de rojo, una bandada de aves cruzó en lo alto. El viento volvió a soplar suave. Tomás apoyó la espalda en el tronco del sauce. Abrió el cuaderno que milagrosamente había sobrevivido. Las hojas estaban arrugadas, pero intactas. Dibujó, primero a su madre, luego al caballo, después al fuego y por último ese lugar. Cuando terminó, Sombra se acercó y apoyó el hocico sobre su hombro. Tomás cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en casa. El cerro lo había salvado, el caballo lo había protegido, pero el mundo allá abajo seguía girando. Tomás lo sabía. No podía quedarse para siempre. Algo se venía,
algo más grande, más difícil. Miró al horizonte y en silencio, sin palabras, tomó una decisión. ¿Tú qué harías si encontraras refugio en un rincón perdido del mundo, lejos de todo el dolor, pero supieras que tarde o temprano debes regresar? Déjanos tu opinión. Estas son historias que tocan el alma. El día despertó con neblina baja y olor a tierra mojada. Tomás abrió los ojos con calma, como si su cuerpo ya hubiera entendido que ese lugar no era peligro, sino refugio. Sombra seguía ahí, a pocos metros, pastando tranquilo. El valle entero se sentía vivo. El agua corría entre piedras lisas, las flores silvestres crecían sin orden y las mariposas revoloteaban sin miedo. Tomás se puso de pie con cuidado. Su pierna ya no dolía tanto. Caminó despacio, siguiendo el sonido del arroyo. Cada paso lo alejaba más del miedo y lo acercaba a algo que no sabía nombrar, pero que le latía adentro como un tambor suave. Al girar una curva del terreno, lo vio, el valle, una hondonada amplia, protegida por cerros altos y árboles gruesos. Había pasto verde hasta donde alcanzaba la vista, flores de colores que no conocía y agua tan clara que se podía ver el fondo. Era como si nadie la hubiera pisado en siglos. Tomás soltó el aire por la nariz, asombrado. Lo primero que pensó fue, aquí no duele nada. Siguiendo un sendero entre piedras cubiertas de musgo, llegó a una pequeña cueva, apenas visible detrás de un matorral espeso. No parecía profunda, pero algo en ella lo llamaba. Entró en cuclillas, con el cuaderno bien agarrado al pecho. La luz era escasa, pero suficiente. Y ahí estaban, pinturas, caballos dibujados en rojo, ocre, negro, algunos con crines largas, otros en posición de carrera, y niños como él, de pie junto a ellos, con las manos levantadas como saludando, como hablando con el cuerpo. Tomás estiró los dedos, tocó una figura con cuidado. Sintió un cosquilleo en el pecho. No era casualidad, ese lugar lo había estado esperando. Sentado frente a las pinturas, Tomás empezó a copiar los dibujos en su cuaderno, uno por uno. Cada trazo lo hacía sentir más conectado, como si esas manos antiguas también hubieran sido suyas. Por un momento se imaginó a sí mismo siglos atrás, en ese mismo rincón, tallando la piedra, llamando a los caballos, esperando que algo o alguien lo escuchara. ¿Y si el caballo negro no era solo un animal? ¿Y si venía de esa historia? ¿Y si él, Tomás, no era mudo, sino heredero de una voz más vieja? Sintió un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por una emoción tan grande que no cabía en palabras. Esa tarde, el cielo cambió de golpe. Las nubes bajaron, el viento empezó a girar en círculos y las aves callaron. Sombra alzó la cabeza, alerta. Tomás sintió el cambio. No era miedo, era advertencia. Algo se acercaba, no al valle, sino a su historia. Algo que lo empujaba hacia una decisión. Volver, quedarse, ser niño o ser algo más. Se sentó en la piedra, acarició su cuaderno, miró al caballo. Sombra lo miró también, y entre ellos, sin una sola palabra, quedó dicho lo necesario. Mañana sería distinto. ¿Y tú? ¿Te quedarías en el lugar donde por fin encontraste paz? ¿O volverías para enfrentar al mundo que te rechazó? Déjanos tu opinión. Estas son historias que tocan el alma. La oficina de metal de Severiano Galván estaba llena de pantallas, luz azulada que cambiaba al compás de los clics. El hombre miraba con frustración los restos del incendio. Humo persistente, galpones chamuscados, pérdidas. Golpeó la mesa de madera. No puede seguir así, gruñó. Necesito resultados. Sus dos asistentes miraban sin respirar. Uno conectó una cámara nueva al dron que acababan de comprar. Diseño militar, hélices negras, lente circular que giraba lento y captaba cada centímetro del rancho. El dron despegó. Subió entre las nubes elevándose por sobre el rancho, los potreros, el maizal seco. El cielo raso gris se partía bajo el zumbido eléctrico.
La pantalla mostró campos verdes, canales de agua, vacas flacas. Pero algo más apareció. Un claro oculto, casi perfecto al pie de una ladera, pasto verde intenso, agua corriente, sombras de árboles altos. Un valle escondido. Severiano apretó los labios. Sus ojos brillaron. Ese es el lugar. Los dos asistentes lo vieron. El valle no estaba en los mapas antiguos del rancho. No lo había visto nadie en años. Era casi como tierra virgen. Un regalo para quien lo descubriera primero. ¿Qué hago?, preguntó el joven de la carpeta. Vamos a mandar la maquinaria. Severiano se recostó en la silla. Pensó unos segundos. El silencio se alargó. No, primero, exploración. Nadie debe saber. No quiero rumores. Montamos vigilancia. Envío hombres esta misma noche. Descubrimos qué es ese lugar antes de declarar lo mío. Y así dio la orden. El dron volvió al hangar. Las hélices se detuvieron, pero el plan ya estaba en marcha. Y en el valle, las flores silvestres seguían bailando, ignorantes. Mientras tanto, en el valle oculto, Tomás caminaba entre flores altas. Cada planta parecía hablarle al viento. El caballo negro lo seguía a poca distancia. El niño dibujaba en su cuaderno otro símbolo, un círculo con una línea vertical atravesando, el símbolo que había encontrado ya antes. Sombra lo detuvo con un relincho suave. Tomás miró hacia arriba. Vio luz artificial, más allá de las copas de los árboles. «No puede ser», susurró. Era la luz del dron. Una pequeña lámpara blanca que giraba. El zumbido lejano llegó suave, apenas como un murmullo. El niño se escondió detrás de un tronco quimérico. El caballo lo bajó hasta la hierba y apoyó su cabeza en el suelo, como en espera. Tomás se quedó inmóvil. La cámara del dron captó algo. La sombra de un hombre alto que bajaba del cerro con mochila. Más luces se encendieron en la distancia. El valle dejó de ser refugio para convertirse en territorio expedible, un recurso. Tomás abrió el cuaderno con cuidado, subrayó el símbolo, pensó en su madre, en su padre, en el silencio que lo había acompañado durante años, y comprendió, algo tenía que cambiar, no solo para él. En la camioneta estacionada cerca del hangar, el patrón y sus hombres repasaron la señal. «Aquí», dijo uno, ampliando el video. Drew enrojó la zona. «Aquí hay agua, pasto, árboles. Es ideal». «¿Y si alguien ya vive ahí?», preguntó otro. Severiano sonrió, letal. «Entonces negociamos o los ignoramos, pero el lugar será nuestro». De vuelta en el valle, Tomás sintió pasos, no del caballo, pasos humanos, crujir de ramas. Se movió junto a un arbusto y miró. 3 hombres armados con linternas bajaban hacia el claro. El caballo se alzó en 2 patas, su melena fluyendo. Emitió un relincho corto. Tomás contuvo el aliento. Sabía que había cruzado una línea. El valle ya no era solo suyo, y el peligro lo siguió hasta ahí. El niño buscó la piedra donde había dejado la ofrenda. Estaba intacta, pero había huellas nuevas, grandes, de bota que encajaban en la forma del símbolo que él había copiado. Una bota estampada en el símbolo antiguo. Y al mirar hacia los hombres, vio cómo uno de ellos se acercaba al corral donde el caballo pastaba, sin saber que era vigilado. El momento se tensó. ¿Qué debía hacer Tomás? ¿Correr, gritar o actuar? Decidió actuar. Agarró una rama gruesa. Salió del arbusto. Hizo ruido. El caballo relinchó. Los hombres se congelaron. Uno apuntó con la linterna hacia Tomás. «¡Ey, chico!», gritó. «¿Qué haces aquí?». Tomás no contestó. No tenía voz, pero corrió hacia el caballo, empujando con la rama hacia los hombres. El caballo bajó la cabeza y galopó de frente. Los hombres retrocedieron. Las linternas se movieron como serpientes. El valle retumbó con el sonido de cascos y botas, y Tomás, en medio de la escena, supo que su voz era otra ahora. De vuelta en la oficina del patrón, un asistente sudaba junto a la ventana. El dron había captado la escena. Tomás y el caballo en el claro, retando a los hombres. Severiano vio el video. Silencio.
Apagó la pantalla. Algo dentro de él se rompió. «Ya basta», dijo sin levantarse. «Si ese niño se mueve, cierro toda la zona. No importa». Esa frase selló el destino del valle y del niño, porque al otro lado, Tomás limpió las gotas de lluvia de su rostro. Miró al caballo. «Vamos», le dijo con la mirada. El animal relinchó. Las flores regresaron al viento, el arroyo siguió su canto. Pero el silencio antiguo, el que le había pesado tanto estas semanas, se había ido. Y en su lugar había algo nuevo, la determinación. Pronto, el valle ya no sería solo escondido, y el mundo ya no miraría para otro lado. Las piezas se movían hacia un desenlace que ninguno esperaba. Esa mañana, el valle no despertó con calma. Sombra estaba inquieto. Pisoteaba la tierra, levantando polvo. Sus orejas giraban de un lado a otro, como si algo invisible lo rodeara. Tomás lo notó desde el primer momento. Se había despertado más temprano que de costumbre, con un mal presentimiento. No hacía falta escuchar palabras para saber que algo no estaba bien. El viento olía distinto, seco, sucio, como de llanta quemada, y entonces los vio. 4 vaqueros bajaban por la ladera con sogas en la mano, pasos rápidos y rostros duros. No eran los de siempre. No traían herramientas, ni machetes, ni aperos de campo. Traían intención. Tomás se levantó de un salto y corrió hacia Sombra. El caballo ya los había visto. Se encabritó. Las crines se alzaron como fuego negro. Uno de los hombres gritó: «¡Ahí está el animal! ¡Rómpanle el paso antes de que huya!». Tomás no pensó. Se paró frente al caballo, brazos abiertos, cuerpo temblando. Era un niño apenas cubierto de barro, con el rostro manchado y los ojos llenos de algo que ni siquiera él entendía. «¡Quítate, mocoso!», gritó uno de los vaqueros sin frenar. Otro se detuvo en seco. Lo miró bien. «Es él. Es el niño que se perdió en el incendio. El del rancho». Los demás dudaron. «¿Qué hace aquí? ¿Cómo llegó?». Tomás no dijo nada. Solo mantuvo los brazos abiertos. Una figura delgada contra la soga que volaba en el aire. El caballo detrás se alzó en 2 patas. Un relincho estalló en el valle como un trueno. Las aves levantaron vuelo. Las hojas temblaron. Y los hombres retrocedieron. No por el niño, sino por el miedo. Uno intentó lanzar la soga. Cayó a medio metro. Otro tropezó con una raíz y cayó de espaldas. El líder, el que había dado la orden, se tambaleó. Miró al caballo, luego al niño, y algo dentro de él, quizá un recuerdo de su niñez o el peso del cerro en sus espaldas, lo obligó a soltar la cuerda. «Vámonos», dijo sin gritar. «Esto no es nuestro». Los otros no dudaron. Corrieron ladera arriba, sin mirar atrás. Tomás se quedó ahí, quieto. Los brazos le temblaban. El corazón le latía como tambor. Sombra bajó las patas con fuerza. Respiró hondo. Caminó hacia el niño y lo tocó con el hocico en el pecho, justo donde llevaba el relicario. Tomás se sentó en el suelo, agotado. El sol empezaba a bajar. Las sombras del cerro crecían como gigantes. El caballo pastaba cerca, vigilando. El niño sacó su cuaderno. Con manos todavía sucias, dibujó. No al caballo, no al valle. Dibujó a sí mismo, con los brazos abiertos, y a los vaqueros huyendo. Era la primera vez que se dibujaba así, de pie, de frente, firme, y por primera vez no se sintió solo. Protegerías algo sagrado si supieras que al hacerlo podrías perderlo todo. Tomás lo hizo, y ese acto, silencioso pero valiente, cambió todo. Déjanos tu opinión, porque las decisiones más poderosas a veces no necesitan palabras. Y esta es una historia que toca el alma. Don Lucho se paró frente a todos, con el sombrero en la mano y los ojos húmedos de rabia. «Ese niño mudo gritó más que todos nosotros juntos», dijo, con la voz rota pero firme. Era mediodía y el sol caía seco sobre el patio de tierra. Se habían reunido bajo una ramada vieja, con bancos improvisados, termos de café tibio y manos ásperas sobre los muslos. Ahí estaban,
Mujeres con trenzas canosas, hombres con botas rotas, jóvenes que apenas sabían leer, todos los que aún quedaban con un pedazo de tierra, una vaca flaca o 3 surcos de maíz. ¿Y qué hicimos nosotros cuando vino el patrón a ofrecernos sus tractores nuevos?, siguió don Lucho, señalando con el bastón. Bajamos la mirada, nos tragamos el orgullo. Dijimos, mejor algo que nada. Pues no, ese algo era nuestra dignidad. Nadie dijo nada, pero varios apretaron los puños. Lo del niño y el caballo ya no era un secreto. Alguien lo había contado en la tienda, otro lo repitió en el camino al molino, y antes de que cayera la tarde, ya se murmuraba en todos los corrales: el niño que se perdió estaba vivo, lo salvó un caballo, y no se dejó amedrentar por los hombres del patrón. ¿Saben qué es lo peor?, dijo una mujer con un bebé en brazos, que ninguno de nosotros fue capaz de hacer lo que hizo él, defender lo que es de todos, un niño, carajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Enfrentarnos a Severiano? ¿Con qué? ¿Con palos? Don Lucho levantó la voz. Con la tierra, con la memoria, con el derecho. Este cerro no se vende, este valle no se rinde. El silencio duró unos segundos. Luego alguien aplaudió. Otro golpeó el banco con fuerza. Una voz temblorosa gritó: ¡ya basta! Y sin decir más, nació la resistencia. Esa noche, en lugar de apagar las lámparas, los campesinos las dejaron encendidas. Las mujeres cocinaron juntas en fogones grandes, como en fiestas patronales. Los niños jugaron sin miedo, y los hombres cortaron ramas secas para reforzar los cercos. No había armas, pero había unión. Decidieron algo simple: no venderían, no firmarían, no se moverían. Cada quien se quedaría en su rancho, cuidaría su pozo, su parcela, sus animales. Pero si uno era presionado, los demás llegarían, como hermanos, como tierra junta. Desde el cerro Tomás observaba todo. Sombra estaba junto a él, manso, vigilante. El niño dibujaba una nueva imagen: campesinos de pie, hombro con hombro, el cerro detrás, el sol naciendo. No sabía cómo lo sabían, pero sentía que algo dentro del pueblo había cambiado. Ya no lo veían como el niño que no hablaba. Ahora lo veían como el que no se dejó, como el que hizo lo que muchos no se atrevieron. Y eso ya no podía deshacerse. A veces no hace falta hablar para que el mundo escuche. A veces basta con quedarse firme, con no huir, con mirar al patrón a los ojos y decirle, sin decirle nada: aquí no, cabrón. ¿Tú qué harías si la tierra que te vio nacer estuviera a punto de ser vendida como si no valiera nada? Cuéntanos tu opinión. Historias como esta tocan el alma. La plaza del pueblo olía a polvo, leña y tensión. Se habían reunido todos, desde los más viejos que ya apenas caminaban, hasta los más jóvenes que miraban sin entender del todo, pero sabían que algo grande estaba por pasar. La campana de la iglesia había sonado 3 veces. Reunión de emergencia. Asunto serio. Ese niño no puede andar suelto por ahí, dijo uno, de camisa planchada y mirada torcida. Nadie sabe qué es, si es gente o si está tocado. No digas estupideces, le respondió una mujer de trenzas grises. Ese niño es señal, es tierra, es raíz. Tomás estaba ahí, de pie en el centro del grupo. No lo habían arrastrado, no lo habían obligado. Bajó desde el cerro por decisión propia, con el cuaderno en una mano y la otra sobre el pecho, donde siempre llevaba el relicario. Y lo más extraño, nadie le bajó la mirada. Entre la gente una voz conocida se abrió paso. ¡Quítense, quítense, carajo! Nilda empujaba con los codos, con la cara roja de coraje. Ese niño es mío. Se largó de mi casa sin permiso, lo andaban dando por muerto. Yo me lo llevo. Todos voltearon. Tomás la vio venir. Antes se habría hecho a un lado, se habría encogido, bajado la cabeza, pero esta vez se mantuvo firme. Nilda le llegó de frente, alzó la mano como para jalarlo del brazo, pero él la detuvo. Levantó el cuaderno, lo abrió en una hoja y se la mostró. Era un dibujo, ella misma con la cara dura tirando de él, y él, de pie,
mirando hacia el cerro, hacia el caballo. La mujer bajó la mano. Algo se le rompió adentro. Se quedó callada. El pueblo entero también. Don Lucho caminó hasta el centro, lento pero con paso firme. Se paró junto a Tomás y levantó el sombrero. «Este niño no se fue», dijo mirando al resto. «Este niño volvió, y volvió cambiado. ¿Lo ven? No dice una sola palabra, pero nos está enseñando a todos a hablar». Algunos asintieron, otros bajaron la cabeza. Unos pocos miraban a Nilda con disgusto. «Pero es solo un niño», gritó uno al fondo. «¿Qué puede hacer?». Tomás escuchó, cerró el cuaderno, caminó hacia una piedra y se subió. Levantó el brazo y apuntó hacia el cerro, y con la otra mano hizo un gesto lento, como si estuviera llamando al viento, como si pintara en el aire el símbolo de la piedra, el círculo cruzado. Nadie entendió el gesto, pero todos sintieron lo mismo, una vibración, una memoria, un eco de algo que siempre estuvo ahí. «Yo digo que se quede», dijo una madre con su bebé. «Es más nuestro que cualquier político». «Y yo digo que si el patrón lo ve rondando, se nos viene encima», rebatió otro. «Ese muchacho es problema». Nilda no decía nada. Ya no tenía fuerza en la voz, solo lo miraba con una mezcla de miedo, tristeza y tal vez culpa. Don Lucho dio un paso más. «Si no lo quieren aquí, que se venga conmigo. Tengo una cama libre, agua caliente y campo que cuidar». Silencio. «No está solo. Y ahora nosotros tampoco». Esa noche, el niño no volvió al gallinero, ni al rincón, ni al lodo. Durmió en una cama de madera con cobija gruesa y un vaso de agua limpia al lado. Y desde la ventana vio al cerro recortado contra la luna. Sabía que Sombra estaba allá arriba, que lo seguía vigilando, pero lo más importante, ya no era el mismo. Y el pueblo tampoco. Esa madrugada, la neblina bajó más espesa que nunca. La montaña parecía cubierta por un manto blanco. Los árboles perdían forma, las piedras se disolvían en sombras. Tomás despertó inquieto. Sintió en el pecho una punzada leve, como un presentimiento que no dolía, pero pesaba. Se levantó sin hacer ruido. Salió al patio del rancho de Don Lucho, cruzó el terreno húmedo y caminó rumbo al cerro. No llevaba el cuaderno, ni el relicario, solo iba con lo puesto, descalzo. Cuando llegó a la cima, lo vio, Sombra, de pie, justo en la línea donde la niebla se tragaba la tierra. Estaba inmóvil. Su melena bailaba apenas con el viento. Tomás no dijo nada, el caballo tampoco, solo se miraron. Y entonces, sin un relincho, sin una señal, Sombra giró despacio y se adentró en la bruma. Tomás dio un paso, quiso correr, pero algo dentro le dijo que no. No era abandono, era destino. Tomás se quedó ahí, parado, hasta que la figura del caballo desapareció por completo. No hubo despedida, no hubo cadenas, solo la certeza de que todo había llegado a donde tenía que llegar. Caminó de regreso sin llorar, pero con los ojos llenos de cielo. Cada paso lo sentía distinto, más liviano, más fuerte. Era como si una parte de él se hubiera ido y otra hubiera despertado. Ese mismo día, al mediodía, la gente del pueblo empezó a hablar. Primero en la tienda. Dicen que el caballo se fue solo, que subió al cerro y se perdió. Después en el molino, el niño lo vio. Dicen que se miraron nomás, y él entendió. En la iglesia, una viejita susurró. Eso fue un milagro, ese caballo era algo más, lo salvó, lo cambió, y sin que nadie lo organizara el rumor se volvió verdad. El milagro del niño mudo. Un niño que no hablaba, pero dijo más que todo el pueblo junto. Un caballo que nadie pudo atrapar, salvo él. Nilda lavaba los trastes cuando lo escuchó. No de una boca, sino de dos. Después de tantos días de rabia, de miedo, de vergüenza, se sentó, respiró hondo, miró por la ventana. No vio a Tomás, pero pensó en su hermana, en ese abrazo que nunca dio. Y se limpió las manos en el delantal. Por primera vez en años, pensó en pedir perdón. Esa noche, Tomás abrió su cuaderno por última vez. Dibujó al caballo de espaldas entrando en la niebla, pero esta vez dibujó su propia silueta de pie,
no encorvada, no temerosa, firme. Detrás de él, el pueblo, y al fondo, la montaña. Guardó el cuaderno bajo su almohada, apagó la lámpara y durmió con la paz de quien ya entendió lo que vino a decir, sin necesidad de hablar. ¿Tú lo habrías dejado ir? A veces, lo más valiente que uno puede hacer es dejar partir lo que más ama, sabiendo que ya cumplió su misión. ¿Tú qué hubieras hecho si ese caballo que te salvó la vida se marchara sin mirar atrás? Déjanos tu opinión. Estas son historias que tocan el alma. Era temprano. La bruma ya se levantaba del suelo y el cielo tenía ese tono entre gris y azul que solo dura unos minutos. Tomás caminaba solo por el sendero que baja del cerro. No llevaba prisa. Sentía el corazón tranquilo, como si cada paso le dijera: ya todo está en su lugar. Al llegar a la entrada del pueblo, donde empieza el maizal, se detuvo. Ahí, sobre una piedra redonda, descansaba algo que no debía estar ahí. Un mechón de crin negra, trenzado, fino, reconocible. Tomás se agachó, lo tomó con ambas manos como quien levanta algo sagrado. No había nota, ni señal, ni nadie cerca, pero él lo supo. Era de sombra, era despedida, o tal vez promesa. Ya en casa de don Lucho, Tomás se sentó junto a la ventana. El sol entraba oblicuo, tibio. Abrió su cuaderno, pasó las páginas una por una. La del caballo en la lluvia, la del fuego, la del valle, la del pueblo reunido, la de la despedida. Y al final, el primer dibujo, el que había hecho en silencio, cuando nadie le creía, cuando el caballo era apenas una sombra en su mente. Pegó el mechón de crin justo ahí, junto a la silueta del animal. Cerró el cuaderno con firmeza y respiró. Esa tarde caminó hasta el borde del maizal. El pueblo se veía lejos. El cerro más grande que nunca. El viento soplaba fuerte, le revolvía el cabello, le pegaba en la cara, pero no se quejaba. Se paró firme, abrió los brazos, cerró los ojos, no pidió nada, no esperó nada, solo escuchó. Y ahí, entre el sonido de las hojas secas y el canto de un pájaro lejano, creyó oírlo. Un relincho, suave, pero claro. Sonrió. La cámara se aleja. Tomás, de espaldas, con la mano extendida al horizonte, el mechón de crin aún en su bolsillo, y el viento soplando entre los maizales. No hay palabras, solo la certeza de que algunas historias no terminan. Solo cambian de forma, y esta, aunque llega a su fin, se quedará sembrada en quien la escuchó, porque hay silencios que gritan, caballos que enseñan, y niños que sin voz logran decirlo todo. ¿Desde dónde viviste esta historia? Cuéntanos desde qué rincón del mundo la escuchaste, porque aquí celebramos las historias que tocan el alma. A veces, quienes más callan son los que más nos enseñan. Esta no fue solo la historia de un niño mudo y un caballo solitario. Fue la historia de una tierra que quiso hablar, de un pueblo que aprendió a escuchar y de un vínculo que nació del rechazo, pero creció con dignidad. Porque hay batallas que no se ganan con gritos ni con fuerza, sino con la firmeza de quien, aún sin voz, se niega a rendirse. Y tal vez, como Tomás, todos llevamos dentro un pedazo de ese silencio que busca ser comprendido. Tal vez, como sombra, hay algo en nosotros que sigue esperando ser libre. ¿Te tocó el alma esta historia? Entonces comenta aquí abajo qué parte te conmovió más. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y dale like si sentiste que, aunque fuera un poco, también tú fuiste parte de este valle. Suscribirte a este canal no es solo un clic, es quedarte cerca de historias que, como esta, merecen ser contadas. Porque aquí seguimos sembrando relatos que tocan el alma. Nos vemos en la próxima historia.